Persona y metafísica en Nietzsche. Un ensayo de Miguel Ángel García Mercado, doctor en filosofía, Universidad de Málaga. Existe en Nietzsche una concepción del ser humano que ejerce un gran influjo en la actualidad. Para él, el hombre no es un individuo, sino parte de un continuo existencial. Es un producto de fuerzas distintas de él, que no puede controlar. No es persona. La ausencia de auténtica metafísica determina la concepción nietzscheana del hombre y deja sus huellas en todos los ámbitos donde éste se desenvuelve. Dentro de cierta unidad, su modo de concebir al ser humano evoluciona a lo largo de la vida de Nietzsche. ¿Hay una concepción de la persona en el pensamiento de Nietzsche? Responder a esta pregunta supone adentrarse en una filosofía con unas marcadas peculiaridades que la hacen diferente de cualquier otra. En primer lugar, por ser una reflexión carente de unidad profunda, que atraviesa etapas muy distintas. En segundo término, por tratarse de un sistema ético antropológico que rara vez profundiza en cuestiones de tipo óntico. Las causas, en parte el mismo discurso nietzscheano, más efectista que sistemático. Además, su posición antimetafísica que torna incongruente una reflexión detallada sobre estas cuestiones. Sin embargo, lo que Nietzsche fue diciendo sobre el ser humano ejerce un poderoso influjo en la cosmovisión actual sobre la que tiene un gran predicamento. Ese profundo efecto se relaciona con la indudable genialidad del pensador sajón, pero también con el carácter volátil y etéreo de su pensamiento, algo que, por asimilarse a la gracia del bailarín, habría agradado a Nietzsche. Esta ductilidad que permite pensar poco, que sustituye los razonamientos por imágenes y que por su rotundidad gana fácilmente el ánimo, presenta también sus inconvenientes, pues descansa sobre una base metafísica muy endeble, que se manifiesta a sí mismo en su concepción de la persona, nacida de talento nietzscheano. Procede también inequívocamente de la inestabilidad a que estoy aludiendo. El modo de pensar de Nietzsche responde en primer lugar a una propuesta muy específica posterior al hegelianismo, que se presentaba como la síntesis última de todos los sistemas filosóficos. En este sentido, tras asumir que en Hegel la razón ha dado de sí todo lo que podía para explicar la realidad, Nietzsche emite sobre ella un juicio muy negativo. En segundo término, conecta con un modo de pensar del que Nietzsche es pionero y que, en cierto modo, se detiene en la fase estética del modelo de Kierkegaard. Gusta mucho de la imagen y de su grandeza y considera la apariencia como límite de toda profundidad verdadera. Por otra parte, esa misma caducidad provoca un resultado que Nietzsche quiere considerar como causa, pero que más bien sería un efecto de su propia idiosincrasia. La incapacidad de traducir las imágenes en conceptos y por tanto de acumular experiencia y explicarla.
Todo lo anterior otorga deslumbrante brillantez a la filosofía de Nietzsche, pero la sitúa ante la permanente sospecha de que bajo las imágenes que propone no haya nada, que el último humo de la realidad que se evapora no sea el ser, sino la filosofía de Nietzsche. 1. El acceso de Nietzsche a la filosofía. Es bien sabido que nuestro autor fue más filólogo que filósofo. Lo menciona cualquier estudio sistemático, aunque luego apenas lo tenga en cuenta para explicar los derroteros que adoptó en su pensamiento. No obstante, Nietzsche no recibió formación filosófica universitaria y llegó a la filosofía por azar. Por más que esta casualidad haya sido una aventura para la propia filosofía, en Nietzsche encontramos un ejemplo patente de que cabe ser un filósofo de altura sin poseer la formación previa, aunque esto no implica que cualquier autodidacta, por el simple hecho de serlo, deba considerarse un genio. Si se nos permite la broma, no debería fomentarse esta tesis. También para evitar que los gobernantes la lleven hasta las últimas consecuencias y destinen a tareas supuestamente más útiles a los que dedicamos nuestro afán a explicar la filosofía y su historia. Volviendo a nuestro tema, la ausencia de una formación filosófica de origen explica muchas de las dificultades externas e internas experimentadas por Nietzsche y en el desarrollo de su vocación filosófica. Entre las causas exteriores pudo ser determinante el que su familia, singularmente su tía Rosalie, lo educara para ejercer la carrera eclesiástica que tantos frutos había dado en el clan Nietzsche-Oehler y que se había visto interrumpida por la muerte prematura de Ludwig, padre de Nietzsche. Nuestro pensador no parecía demasiado dispuesto a seguir ese camino y, sin romper excesivamente con las aspiraciones recibidas desde Naumburg, eligió uno que se adaptaba más a sus cualidades e intereses, la filología, y dentro de ella la filología griega. Sus dotes personales y la fidelidad mostrada a Ritschl contra su primer maestro en Otto Hahn en Bonn le valieron la ayuda de este para obtener una cátedra en Basilea, incluso sin el requisito habitual del doctorado. Así logró la estabilidad económica antes de obtener la vocacional, que fue deslizando progresivamente desde la filología a la filosofía. El descubrimiento de Schopenhauer, cuyo pensamiento le impactó en los años universitarios, y la progresiva insatisfacción en el ejercicio de la enseñanza, unida a cierta incapacidad personal para las tareas docentes, al menos en el campo de la filología, le llevaron a pensar que su verdadera vocación era la filosofía. Por eso pretendió optar a la correspondiente cátedra de su misma universidad que Gustav Schleiermacher había dejado vacante. El resultado fue del todo negativo y no es aventurado pensar que este hecho, junto a otros de signo diferente, influyeran en su posterior jubilación anticipada y en su triste vida errante en busca de la salud perdida. La resolución fue más compleja, pues, por lo que sabemos, ni siquiera tomó en consideración la propuesta nietzscheana. Tenemos referencia de los profesores de los que se solicitó información a Nietzsche, no aparece nunca citado. Al parecer, resultaba indispensable la aprobación del otro catedrático de filosofía, Karl Steffensen. Enfrentado con Nietzsche,
tanto en su posición sobre Sócrates como en la predilección de Nietzsche por Schopenhauer. Cabe extraer dos enseñanzas de este suceso. En primer lugar, advertir la paradoja de nuestro escaso conocimiento de los profesores que desestimaron a Nietzsche, mientras que éste pasa por ser uno de los más grandes pensadores de nuestro tiempo. En segundo término, tomar conciencia de que la calificación del tribunal no fue injusta. Se trataba de demostrar los conocimientos que poseían sobre historia de la filosofía, y aquí Nietzsche tenía poco que decir. El mismo Hans, que subraya el enfrentamiento ideológico entre Stephenson y Nietzsche, reconoce que la decisión fue justa. Poco antes indica con leal reserva la relación de Nietzsche con la filosofía. Nietzsche, como filósofo, era autodidacta. Tiene que confesar que nunca tuvo la suerte de encontrar un maestro de filosofía. Su propia ocupación con la filosofía era ecléctica, de un modo peculiar. Conocía a los filósofos antiguos, pero incluso a estos con lagunas importantes. Por ejemplo, no había leído los escritos fundamentales de metafísica o de ética de Aristóteles, sino la retórica. Después se saltaba toda la patrística, la escolástica y el racionalismo, pasando directamente a su tiempo o al pasado próximo a él. Schopenhauer, sobre todo, y por lo demás Friedrich Albert Lenin, Eduard von Hartmann, Ludwig Feuerbach y Kant, lo conoció a través de la exposición de Kuno Fischer. En original solo leyó la crítica del juicio, por tanto la estética. Resulta notorio que de existir un acceso a un filósofo por el problema de la estética, siempre prefiriera usar ese camino. Rawls es mucho más radical. Sus conocimientos en filosofía no eran suficientes. Entre la filosofía griega y Kant, junto a Schopenhauer, de todo lo cual supuestamente él entendía algo, había en cualquier caso más de 2000 años de historia de la filosofía, y los enemigos de Nietzsche podían afirmar con derecho que en su vida aún no había leído ni una línea de Spinoza, Hobbes, Locke, Leibniz, Schelling o Fichte. Los maliciosos dudaban también de que entendiera algo de Kant y de Schopenhauer. Esto lo sabemos, significaba para él más un estado de ánimo que un sistema. La primera idea del hombre en los escritos griegos. En buena medida, este fracaso explica las dificultades de Nietzsche para expresar en conceptos sus brillantes intuiciones, pues ese es uno de los cometidos del aprendizaje previo en historia de la filosofía. Para compartir sus ideas y experiencias sobre el hombre y la realidad, debía buscar un marco universal de comprensión en los autores precedentes. Nietzsche solo conocía con cierta hondura los modelos la filosofía griega presocrática y el pensamiento de Schopenhauer. Pese a su filiación inicial a este autor, Nietzsche se distanciaría progresivamente de Schopenhauer para elaborar su propia doctrina, un pensamiento trágico, no decadente, que permita afirmar rotundamente la vida. Mientras tanto, en un primer intento de explicar la realidad, Nietzsche intentará conectar los dos extremos. Me propongo sumar Schopenhauer, Wagner y el helenismo antiguo. Se presenta en perspectiva una espléndida cultura. Llega a decir en algún momento:
y lo reconoce de nuevo en 1886 al escribir su ensayo de autocrítica a una nueva edición del nacimiento de la tragedia. Cuánto siento ahora no haber tenido el valor o la inmodestia de emplear para la expresión de ideas tan personales y audaces un lenguaje personal, haber tratado de expresar trabajosamente con ayuda de fórmulas kantianas y schopenhauerianas opiniones nuevas e insólitas que eran completamente opuestas tanto al espíritu como al sentimiento de Kant y de Schopenhauer. Esta asociación no es extraña para el pensamiento, pues lo que hay entre él y Schopenhauer es un intermedio de falsificación de la vida y sus instintos, iniciado por Sócrates y llevado a la plenitud por Hegel, de dialéctica a dialéctica. En el proyecto da vida a las primeras obras. Se trata de volver a Grecia tras este penoso interregno, lo que en el pensamiento de Nietzsche se resume en un intento de ver la realidad desde ella misma, no desde el velo de Maya, para que proyectar el conocimiento racional. Pese a no dedicarle una reflexión específica, se asoma ya en estos escritos una primera idea del hombre que surge del papel que el conocimiento racional y consciente presenta para Nietzsche. Como en el resto de la tradición occidental, la racionalidad y la conciencia son caracteres básicos para definir al ser humano y explicar su función en el seno del mundo. Si esos dos elementos se consideran la cúspide de lo real, como ocurría de un modo u otro en los pensadores precedentes, el ser humano se convertía en un momento supremo de la vida natural. Si en cambio, como indica Nietzsche, eran ajenos a la verdadera realidad, el hombre mismo y su personal decaen a la condición de algo ficticio, lejano del núcleo de lo real. En la propuesta de Nietzsche, el conocimiento no está en el origen de la realidad. Es un añadido extemporáneo que forma casi antinatural, aparece en un momento preciso y desaparece a la misma velocidad. De ahí el monismo, latente en Schopenhauer y presente en Heráclito, con el que explica la existencia del hombre y del mundo en sus primeras obras. Nietzsche parte de una tesis de Schopenhauer, herencia del sistema gnoseológico kantiano. Para Kant, espacio y tiempo son intuiciones puras a priori que forman nuestra sensibilidad. Schopenhauer desarrollará esta tesis en un sentido no previsto por Kant, pero no ajeno a su sistema. A diferencia de las categorías que son universalizadores de la experiencia, las intuiciones la hacen concreta, la sitúan en un marco específico de conocimiento empírico, según la tradición escolástica. La materia se torna individual y a causa de la cantidad, y esta es conocida por el número. Pero si el número es para Kant el resultado del examen trascendental del tiempo, la individualidad solo existirá en el mejor de los casos en la representación. En la verdadera realidad todo es uno. Nietzsche no duda en conectar esta tesis con el monismo de Heráclito. El arte, verdadera metafísica para Nietzsche, permitía la reconciliación del hombre con la auténtica realidad. Por esto es por lo que en cuanto motor central de este mundo puede permitirse decir yo, pero este yo es del hombre despierto, el hombre de la realidad empírica, sino el único yo existente
verdadera y eternamente en el fondo de todas las cosas, y por las imágenes con ayuda de las cuales le manifiesta, el poeta lírico penetra hasta el fondo de las cosas. Como Heráclito, Nietzsche constituye la antítesis de Parménides. Mientras el pensador de Elea anula la diversidad presentada por los sentidos y afirma la unidad monolítica de pensar y ser que le ofrece la mente. Nietzsche, desde una óptica irracionalista, renuncia también al mundo de la diversidad y se queda con la unidad magmática de la naturaleza. En ambos casos se muestran las notables dificultades del monismo para explicar a la vez el cambio y la permanencia. La permanencia es lo único real y la diversidad queda anulada. Parménides, o el cambio, compone la realidad genuina, con lo que se esfuma toda permanencia sustancial y por tanto la realidad última de lo individual. Heráclito, el primer Nietzsche, desarrolla esta tesis sin advertir sus paradójicas consecuencias y que lo individual, objeto de nuestro conocimiento sensible, es una ficción apolínea, demasiado racional para ser verdadera. Al final, tanto los pensadores griegos como Nietzsche negarán cualquier valor real a los individuos. Como consecuencia, se elimina el sustrato ontológico de la consideración personal del hombre, su existencia separada. Para Nietzsche, la verdadera realidad es un continuum existencial. Los individuos son solo fruto de la apariencia, cuando se deja liberar por el arte dionisíaco. En cambio, si esto no sucede como en el arte apolíneo, el hombre experimenta la profunda y dolorosa tragedia de permanecer enajenado de su origen, es decir, de vivir consciente de su individualidad. En consecuencia, no podemos hablar de una visión de la persona en Nietzsche, porque para él el ser humano no es persona, o si se prefiere, no todo ser humano lo es. La noción de persona surge en función de caracteres que hacen que cada hombre, varón o mujer, una realidad última entre las que le rodean, algo que en el decir de Kant es fin y no solo medio. Por el contrario, para Nietzsche el hombre no es fin, es por una parte un medio de realización de la vida, posteriormente tematizada como voluntad de poder. Por otro, la conciencia y el carácter relacional específicos de la persona no componen lo más básico, lo más importante, lo último. Su intimidad más profunda, por decirlo de modo paradójico, procede de algo externo a él mismo. Este modo de pensar es común a los tres grandes filósofos de la sospecha, Marx, Nietzsche y Freud. Cada uno se apoya en un elemento diferente: la sociedad regida por la economía, la voluntad de poder o el ello. Pero los tres coinciden en afirmar que el ser humano es un producto, un resultado de fuerzas que no puede controlar y que además no son como él. Si el hombre considera que lo específico de su ser es su intimidad individual en forma de conciencia o de libertad, las fuerzas que lo producen no son ni conscientes ni libres. Consecuencia ineludible: la convicción de cada ser humano no es más que un individuo y por tanto usable y prescindible. No conocemos los desarrollos políticos del pensamiento de Freud, pero están claras las orientaciones prácticas
tanto de Marx como de Nietzsche, que apuntan hacia el totalitarismo. En ambos es profundamente congruente. Si el ser humano no es algo último, tiene un valor contable, un precio y puede ser canjeado, especialmente si entra en colisión con el principio del que ha surgido y que es verdaderamente último. Lo manifiestan en un tono de apariencia poética. Las necesidades de la rodina en el comunismo soviético o el equilibrio del Estado. Nietzsche, con su mayor crueldad, pero también con más congruencia, ni siquiera propone argumentos morales superiores. La vida es solo un niño que construye y destruye por el placer inocente de divertirse, sin constancia ni sentido. Heredada de Hobbes, Locke y Rousseau, tanto Marx como Nietzsche participan de una concepción de la política y del hombre en la que no hay espacio para el ser personal. Lo único que existen en lógica nominalista son los individuos. Pueden ser los individuos atómicos, singulares, cuyos derechos se oponen entre sí, como en el liberalismo, o el individuo-estado, como en Hobbes o Rousseau, que lo ocupa todo y cuyos derechos priman sobre todo lo demás. Además, la única ley es el enfrentamiento. El individuo es siempre egoísta y por tanto sospechoso. Debe ser reprimido. En el caso de los sujetos individuales o destronado por la revolución, en el caso del Estado. En el fondo late aquí la ausencia de una metafísica que explique lo real y su conexión con el bien ontológico. Ciertamente, a lo largo de su obra, aunque más en los primeros años, Nietzsche pretende proponer una nueva metafísica, el arte, pero con ella quiere expresar algo diferente. La metafísica tiene un doble sentido. Es el saber de lo profundo frente a lo fenoménico y es el saber de lo universalmente a lo particular. El primer sentido sí se da en Nietzsche, en un mundo en el que la apariencia coincide con el fondo. La única metafísica que describe esa realidad es el arte. Pero en la segunda acepción, al no existir metafísica, pues no se valora la capacidad de alcanzar lo universal. No cabe describir a los seres humanos conforme a una regla común y por tanto se esfuma un concepto como el de persona que pretende unificar a todos los hombres, reconociéndoles una dignidad absoluta. Si nos fiamos de los sentidos, solo vemos individuos de capacidades diferentes entre sí, con valores distintos. Si vamos a ese fondo preindividual, solo se capta como real el continuo que de poder en el que subsisten y al que nutren los seres individuales. Si esta tesis es cierta, la ausencia de un pensamiento metafísico en los creadores del pensamiento político moderno provocará la dialéctica entre Estado totalitario e individuo y entre los individuos entre sí, y su ausencia actual explica las constantes dificultades que encuentra la Declaración de los Derechos Humanos frente a la pragmática política de diversos signos, mientras no se asiente sobre el concepto metafísico de persona. Se seguirá entendiendo la realidad social como un enfrentamiento entre el conjunto y los individuos segregados de él. El tránsito de las obras griegas a la filosofía moral de madurez. A partir de humano, demasiado humano,
A partir de humano, demasiado humano, se hará manifiesta un segundo influjo en la filosofía de Nietzsche, el, de, el del psicologismo positivista, de ver la realidad desde el arte y sin abandonar nunca esta visión, pasa a estudiarla con el ojo diseccionador del psicólogo. Asistimos a una exaltación del individuo. Si antes lo individual apolíneo era considerado como negativo porque nos separaba de la unidad originaria, ahora lo individual se propone como modelo ético frente a la moral del rebaño. Las expresiones son tajantes. En todos los estados primitivos de la humanidad, malo significa individual, libre, arbitrario, desacostumbrado, imprevisto, imprevisible. De acuerdo con el criterio que rige en tales estados, todo acto llevado a cabo no porque lo ordene la tradición, sino por cualquier otro motivo. Por ejemplo, el de la ventaja personal, aunque sea uno de esos que en un tiempo establecieron esta tradición, es calificado de inmoral y sentido así incluso por el que lo cometió, pues no lo llevó a cabo por acatamiento a la tradición. ¿Qué es la tradición? Una autoridad superior que es acatada no porque ordene lo útil y conveniente, sino porque ordena. Hasta llegar al superhombre, Nietzsche transita por una pendiente inclinada en la que se valoran los caracteres distintivos de lo individual, la soledad y la independencia. No volverás a rezar jamás, no volverás a adorar, no volverás jamás a descansar en una confianza ilimitada. Te negarás a detenerte ante una sabiduría postrera, una última bondad, una última potencia y a desenjaezar tus pensamientos. No tendrás guardián ni amigo que te acompañe a todas horas en tus 7 soledades. Vivirás sin una escapatoria hacia una montaña nevada en la cumbre, con fuego en las entrañas. No habrá para ti remunerador ni corrector que dé la última mano, ni habrá tampoco razón en lo que te acontezca, ni amor en lo que suceda a tu corazón. No tendrá asilo donde no encuentre más que reposo, ni tenga más que buscar. Te defenderás contra una paz última. Querrás el eterno retorno de la guerra y la paz. Hombre del renunciamiento. ¿Querrás renunciar a todo esto? ¿Quién te dará fuerzas para ello? Hasta ahora nadie ha tenido esa fuerza. Tal vez este cambio de posición parezca un contrasentido, pero puede ser explicado con cierta coherencia en el esquema intelectual de Nietzsche. En primer lugar, es resultado de la misma metodología usada por la filosofía moderna en la que, lo quiera o no, se adscribe Nietzsche. La metafísica, al menos en su sentido clásico, pretende establecer un intermedio entre lo que Hume tematiza como verdades de hecho, matter of fact, y verdades de razón, relation of ideas, siguiendo la terminología de Leibniz, es decir, entre la pura percepción empírica y la generalización de la mente. La primera se califica como pasiva desde el punto de vista de la actividad de la mente y la segunda como plenamente activa desde una clave racionalista. La última es válida justo porque la certeza es producto de la razón. En clave empirista, que triunfará a través del fenomenismo kantiano. Solo
lo sensible y lo relacionado con él tiene validez de conocimiento externo. Sin embargo, la metafísica clásica postulaba un tercer tipo de elementos, los conceptos, que sin ser particulares describen algo de la realidad, pues ésta tiene en sí misma cierto matiz universal. La noción de persona apela a algo común a los seres humanos y que es causa de su dignidad, no por atribución externa ni por un acuerdo tácito, sino porque describe una situación ontológica totalmente diferente de cualquier otra. Todo ser humano es acto en potencia, término último de relación que implica que es consciente y libre. Sin ese concepto metafísico o negando que sea posible, solo quedan individuos o un colectivo genérico fruto de la generalización que en los escritos finales de Nietzsche denomina voluntad de poder. Resulta fácil, por tanto, el tránsito de uno a otro, desde una unidad genérica a la propuesta modélica de algunos individuos como clave de perfección moral. B. En segundo lugar, esta reivindicación del individuo no implica un paso a posiciones apolíneas. La doctrina apolínea constituye una consideración estético-ontológica cuyo eje son el individuo y sus valores, en particular la mesura. Para Nietzsche, la noción de individuo es una categoría más moral que ontológica. Solo algunos individuos están agregados de las opiniones de la masa. De este modo, no todos los individuos ontológicos son individuos morales. Es más, para Nietzsche, la definición de individuo moral pasa por la capacidad de sufrir dolor, no tanto en sentido físico como intelectual, que se traduce en la disposición de soportar soledad como resultado de no ser comprendido, y en la actitud de asumir el eterno retorno como fruto de decir sí a una vida cambiante y sin esperanzas. La doctrina del eterno retorno se plantea como un reto, pues disuelve la subjetividad en una repetición sin fin. De esta manera se da un paralelo entre la tesis ontológica y la tesis moral. La afirmación de lo individual lleva consigo su aniquilación. Quien acepta la realidad de su finitud se ve obligado a reconocer su caducidad. De igual modo, el eterno retorno conserva, no obstante, una matización ética que muestra su cara más terrible. Para afirmar radicalmente lo particular, tiene simultáneamente que negarlo. Al mantener la convicción de que todo ha existido porque todo vuelve a existir, no se precisa salir de lo finito, que toma cuerpo de universal, pero esa afirmación que llena de valor el conjunto de lo existente, se lo niega a cada uno de sus elementos. Esto es especialmente preocupante en el caso de ser finito consciente, del hombre que pierde su identidad misma en esta revolución. El eterno retorno provoca en Nietzsche una pugna entre la naturaleza y el hombre, entre la antigüedad naturalista característica de Grecia y el valor de telos, final de la vida individual humana y de su historia, nota básica e irrenunciable de la modernidad. Por eso, visto desde el ser finito, es el acto supremo de amor a la vida, aunque implica su disolución. C. En el tercer lugar, la afirmación de la individualidad moral es paralela al mantenimiento de las tesis dionisíacas que reaparecen de vez en cuando, siempre que la crítica deja asomar los aspectos de la filosofía que dice sí
Así, resumiendo el pensamiento de sus primeros trabajos, Nietzsche dirá en la genealogía de la moral: en lo esencial eran ya idénticos a los que ahora recojo de nuevo en estos tratados. Y repetirá la tesis central de la filosofía dionisíaca en otra de los últimos momentos. Se es necesario, se es un fragmento de fatalidad, se forma parte de todo, se es en el todo. No hay nada que pueda juzgar, medir o comparar, condenar nuestro ser, pues esto significaría juzgar, medir, comparar, condenar el todo, pero no hay nada fuera del todo. En cuarto lugar, existe una profunda conexión entre los individuos y la concepción nietzscheana de la voluntad de poder, aunque esta sea la verdadera realidad. Se sustenta sobre la existencia concreta de individuos que son su expresión realizada y su momento cimero. Nietzsche no concibe la voluntad de poder como una línea armónica y uniforme. Al contrario, la dibuja como una continuidad de seres anónimos sobre los que se asienta un momento pleno. En este contexto, los individuos ontológicos están destinados a realizar un doble papel. La mayoría solo existe para servir de contrapunto, el telón de fondo. Otros, una exigua minoría, viven para conducir a los demás y engendrar valores, pero no lo hacen por sí mismos, sino conducidos por la voluntad de poder que busca una mayor potencia. En quinto lugar, existe ciertamente un cambio que debe ser explicado. Si antes Nietzsche tomaba como eje de consideración la unidad prerracional que subsiste bajo los individuos, ahora se centra en el papel de los individuos que representan el momento supremo de la voluntad de poder. Este cambio es debido a un descenso del influjo de Schopenhauer, que animaba la consideración monista naturalista, y a la adopción de una metodología positivista a partir de su salida de la Universidad de Basilea. Sin embargo, hay una causa más profunda: la priorización del tema moral sobre el estético ontológico. Aunque en 1886, en el ensayo de autocrítica, nos diga que quizás la profundidad de esta tendencia antimoral, que puede medirse mejor por el silencio circunspecto y hostil que se guarda en todo el libro respecto del cristianismo, como la más extravagante variante sobre el tema moral que ha sido dado oír a la humanidad hasta el presente. En esta realidad, este silencio circunspecto y hostil se encuentra motivado por la falta de consideración del tema, como suele ocurrirle con frecuencia. Nietzsche revisa su doctrina desde el presente en el que se halla, y con escasa autocrítica, pese al título del añadido, considera todo lo anterior como el desarrollo del mismo modo de pensar. Pero no parece que sea así. Este silencio es prácticamente una constante en todas las obras griegas y responde a una lógica muy clara. Mientras el horizonte es el mundo griego, el enemigo de la concepción estética es Sócrates, y hacia él se dirigen todas las invectivas. Solo cuando se traslade esta concepción al mundo contemporáneo se advertirá que su enemigo es el cristianismo, aunque Nietzsche considera que ambos tienen un mismo móvil: el odio y calumnia hacia la vida. La óptica es totalmente diferente. Sócrates es el momento culminante de la concepción apolínea, que solo piensa en su condición de sujeto y en los valores que residen en él.
El cristianismo, en cambio, es entendido como un sistema gregario paralelo al de la religión dionisíaca. Por eso, en el siglo XIX no puede aplicarse la antinomia colectivismo-individualismo en el sentido favorable del primero. El contrapeso al cristianismo debe proceder de un número selecto de individuos que lleven en su plena expresión el principio de autonomía ilustrada defendido por Kant. F. En sexto lugar, esta defensa de determinadas individualidades conecta con el modo de conducirse de Nietzsche desde su juventud, manifestando siempre una repulsa constante contra los movimientos populares. Quiso organizar una élite de amigos y discípulos que rigieran el futuro cultural de Alemania. Aunque este proyecto se frustró, permanecía la consideración aristocrática en su doble sentido de exaltación de determinadas individualidades y de desprecio hacia la masa, a la que dedicó siempre los calificativos más sonoros. La idea del hombre en las obras finales. Para concluir nuestro estudio, cabe preguntar si esta segunda fase admite una reflexión sobre la persona. Nuevamente, la respuesta es negativa. Podría decirse que en la moral nietzscheana solo algunos seres humanos son personas, mientras que otros no merecen ese calificativo, pero esa misma consideración supone ya la negación del concepto mismo de dignidad personal que no cabe conceder a unos y no a otros. Pero ni siquiera en este sentido es apropiado hablar de un uso del término en la filosofía de Nietzsche. El hombre debe ser superado, sirviendo de pasto para el desarrollo del Übermensch. Tampoco los seres superiores, los nobles a los que Nietzsche se refiere en la genealogía de la moral, son el término final. En ellos todavía se adivina el temor y la incapacidad de aceptar la vida en toda su caducidad. Por eso deben dejar paso a un ser. Por eso deben dejar paso a un ser que excluya cualquier compasión. Se ha indicado que la tensión clásica del siglo XIX entre la humanidad y el progreso, Nietzsche elige lo último a costa de lo primero, viendo la paralización moral extendida en términos de debilidad que observa en los seres humanos de su siglo y en sí mismo. Reacciona rechazando al hombre y esperando el progreso por otra vía, la de un ser terrible pero necesario que superará al hombre. Viendo la paralización moral entendida en términos de debilidad que observa en los seres humanos de su siglo y en sí mismo, reacciona rechazando al hombre y esperando el progreso por otra vía, la de un ser terrible pero necesario que superará al ser humano sentándose sobre sus cenizas, el superhombre. Pero también hay otra razón. No es posible una filosofía del ser personal en Nietzsche porque forma parte de la esencia de la persona, el carácter relacional, su referencia a otros. Una filosofía como la de Nietzsche, en la que la soledad, la independencia y la autonomía se transforman en valores últimos, difícilmente puede tomar en consideración el sentido personal del ser humano. Solitario, tú recorres el camino del Creador. Con tus 7 demonios quieres crearte para ti un Dios. Solitario, tú recorres el camino del amante. Te amas a ti mismo y por ello te desprecias como solo los amantes saben despreciar.
Vete a tu soledad con tu amor y con tu crear, hermano mío. Solo más tarde te seguirá la justicia cojeando. Vete con tus lágrimas a tu soledad, hermano mío. Yo amo a quien quiere crear por encima de sí mismo y por ello perece. Bastantes de nuestros contemporáneos pueden sentirse identificados con esta expresión, lo que ya serviría para engrandecer la figura de Nietzsche, y muchos otros cobijarán su debilidad en ella, pero acudiendo a la misma actividad psicológica que tanto gustaba a Nietzsche. Tal vez oculte el fracaso ante el afecto de los demás, de quien veía en ese afecto tan soñado como secretamente solicitado por el hombre real de Nietzsche, una muestra de debilidad. Hay dos hipótesis que explican la actitud de desprecio, un término repetido con frecuencia en el pensamiento del gran filósofo vitalista. La conciencia, la superioridad y la reacción ante la propia incapacidad, similar a la que tuvo la zorra en el viejo relato de Esopo al tratar de verdes unas uvas cuyo único defecto era estar demasiado altas para ella. Si la segunda actitud es poco auténtica, tampoco es verdadera la primera. El desprecio como fruto de la superioridad es defendido por Nietzsche en sus escritos como algo que acerca a la verdadera divinidad dionisíaca. En realidad, como en otros casos que hemos advertido, más bien deriva de la falta de una metafísica profunda. La verdadera divinidad no desprecia a los seres porque no obtiene nada con ello. Queda tan clara su diferencia con lo finito y conoce también sus posibilidades que no advierte sorpresa ante la deficiencia de caracteres. Conoce mejor a los seres de lo que ellos mismos conocen su debilidad. Es más el desprecio en sí mismo como un acto de debilidad porque supone la recompensa que se recupera ante la decepción, una recompensa mínima pero cierta ante la falta de resultados. Se esperaba obtener de los otros algo que uno necesitaba y al no lograrlo se arbitra un recurso psicológico que permita permanecer entero. Considera que no había categoría suficiente en el otro. Quien es grande de verdad ya sabe eso y actúa sin esperar una correspondencia que, por otra parte, no precisa. La grandeza se refleja en la magnanimidad y la misericordia, virtudes que Nietzsche considera indignas, pues no las ve desde el ser superior, sino desde el inferior, al que no le queda otro remedio que sobrevivir gracias a un don al que no puede corresponder. Frente a sus explícitas pretensiones, la filosofía que dibuja no es experiencia del poder de la superioridad, sino del débil al que solo le queda su desprecio y su soledad, porque ha sido incapaz de aportar a los otros lo suficiente para que éstos se den a él. En última instancia, Nietzsche no admite una filosofía de la persona porque olvida que ésta reclama a los demás no como adversarios ni como público complaciente, sino como parte constitutiva de la propia realización. Un rasgo más de la actualidad de Nietzsche es la presencia en primer plano de los griegos, que suponen la donación sin advertir que resulta exigida por el núcleo
más íntimo del hombre. Esta ausencia explica muchas características de su filosofía y también la triste tortura de su existencia hasta que llegó la noche pacificadora de la locura. Fin de este ensayo.